Para dar cumplimiento a la fracción tercera del resolutivo segundo del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios se han inscrito para fijar posturas hasta por 7 minutos a los siguientes diputados. Por la fracción del PRI, la diputada Patricia Retamosa. Por la fracción del PAN, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra. Por el PRD, diputado Carlos Angulo Augusto, perdón. Por el Partido Verde, la diputada Ana Lilia Garza Cadena. Movimiento Ciudadano, diputado Víctor Manuel Jorrín. PT, diputada Lilia Aguilar Gil. Nueva Alianza, diputado Rubén Benjamín Félix Hayes. Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Retamosa del Partido Revolucionario Institucional hasta por 7 minutos. Gracias, diputado presidente. Con su venia. A todos los presentes, muy buenos días. Señor secretario Ildefonso Guajardo Villarreal, por mi conducto, el grupo parlamentario del PRI le da la más cordial bienvenida a esta comisión. Usted, tal y como nosotros los legisladores, venimos a este ejercicio de análisis de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el mismo interés, discutir a detalle los temas de la agenda económica nacional que más preocupan a los mexicanos. En este sentido, una de nuestras labores más importantes como legisladores es hacer llegar el sentir y preocupaciones más apremiantes de nuestros representados, a quienes, como usted, son responsables de implementar programas y tomar decisiones que tienen un gran impacto en la vida nacional. Con la creación del fideicomiso se ha tomado el camino correcto en el caso del derrame en Sonora. Recientemente, uno de los acontecimientos que más ha llamado la atención de todos los mexicanos fue el derrame de la solución de cobre y otros metales en los ríos Bacanuchi y Sonora. Este derrame, causado por una falla estructural de una de las represas de la mina Buenavista del Cobre, provocó afectaciones al medio ambiente y a la población de 7 municipios de Sonora. Esta mina de extracción de cobre es uno de los más de 25,000 títulos de concesión minera vigentes que actualmente operan en el país y que en conjunto con la industria de procesamiento de minerales constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Dicho sector contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto, emplea a casi 345,000 trabajadores y es la cuarta industria generadora de divisas, solo detrás de la industria automotriz, electrónica y petróleo. Sonora es la entidad del país en donde se concentra la mayor cantidad de concesiones mineras, poco más de 4,400. Lo anterior hace de la minería un sector estratégico para el desarrollo de este estado. En este contexto, entendemos que las demandas sociales de cancelación de la concesión de la mina Buenavista del Cobre puedan tener un interés legítimo. Sin embargo, no debemos de perder de vista dos aspectos importantes. Por un lado, las repercusiones económicas que pudiera tener una acción de esta naturaleza en las economías local y nacional. Y por otro, desde una perspectiva jurídica y atendiendo al principio de legalidad, la Secretaría de Economía está impedida desde luego para actuar arbitrariamente y al margen de la ley. Lo anterior resulta pertinente si tomamos en consideración lo establecido en la propia ley minera, que en su artículo 55 expresamente establece los supuestos específicos bajo los cuales se debe cancelar una concesión o asignación minera. No obstante lo anterior, no debemos olvidar que lo más importante en este caso es que los responsables remedien inmediatamente todos los daños que se han causado por este desafortunado incidente. La creación de un fideicomiso por 2,000 millones de pesos para cubrir los daños causados por el derrame, sin duda responde a esa prioridad. Señor secretario, siendo su secretaría la encargada de formular y conducir la política nacional en materia minera, esperamos que este fideicomiso cumpla con su cometido y que la actividad minera continúe siendo una de las principales fuentes de empleo y de crecimiento económico para Sonora y para México. Solicitamos informe a esta soberanía sobre la aplicación del recurso del fideicomiso y los avances de la reparación del daño, tanto económico como el de las poblaciones afectadas. Por otra parte, la industria azucarera mexicana necesita de todo el apoyo de la Secretaría de Economía. La forma en que el gobierno federal y sus secretarías responden a los diferentes problemas que afectan a los mexicanos es crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Otro tema en el que la capacidad de respuesta del gobierno y muy particularmente de su secretaría se ha puesto a prueba es la reciente imposición de cuotas compensatorias en las que ha quedado sujeta la importación de azúcar mexicana a los estados de América. Como usted bien sabe, desde 2008
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte le dio al azúcar mexicana el derecho de libre entrada al mercado de los Estados Unidos de América. Sin embargo, en marzo de este año, un grupo de empresas estadounidenses presentaron ante el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de su país una solicitud de inicio de investigaciones simultáneas antidumping y antisubvenciones en contra de las importaciones de azúcar de caña y de remolacha originarias de México. A raíz de este proceso, el 26 de agosto pasado, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América resolvió imponer cuotas compensatorias provisionales de 17% para los ingenios que integran el fideicomiso de Fondo de Empresas Expropiadas del sector azucarero, de 2.99% para el Grupo Azucarero México y de 14.8% para todos los demás. Sin duda, estas injustas cuotas reducirán la competitividad del azúcar mexicana en Estados Unidos, lo cual traerá una reducción en ventas de dicho producto que afectará a cientos de familias mexicanas. Señor secretario, la agroindustria de la caña está presente en 15 entidades del país y es fuente de empleo para alrededor de 2 millones de mexicanos. Por ello le pedimos que la Secretaría a su cargo haga uso de todos los instrumentos que tenga a la mano para proteger a esta industria que es económica y socialmente muy importante para nuestro país. Por último, confiamos en la Secretaría de Economía para llevar a cabo con éxito las nuevas responsabilidades que le ha conferido la reforma energética. Además de ser la encargada de dirigir nuestra política comercial, la Secretaría de Economía también está a cargo de la estrategia de fomento industrial. En este sentido, el desarrollo de una política industrial para elevar la competitividad de los sectores estratégicos del país es una muy buena noticia. Esperamos pronto escuchar más detalles del contenido y de los alcances. Recientemente, gracias a que este Congreso de la Unión aprobamos una histórica reforma energética y hoy tenemos en el país las condiciones necesarias para impulsar la formación de una nueva industria energética que va a generar oportunidades de desarrollo y crecimiento económico para nuestro país, que deberá detonar la generación, permanencia y éxito de nuestras pequeñas y medianas empresas. De conformidad con nuestro marco legal, es la Secretaría de Economía la dependencia que estará a cargo de formular la estrategia que permita fomentar la inversión privada, nacional y extranjera en este nuevo sector, y es también la encargada de generar mecanismos que le van a permitir a las pymes mexicanas integrarse en cadenas productivas y de proveeduría que serán la base de la nueva industria energética de México. Además, se le ha encomendado a su Secretaría la labor de verificar el cumplimiento de un porcentaje mínimo de contenido nacional en las cadenas de valor del sector energético, que para el caso de la industria de hidrocarburos debe arrancar en 25% en 2015 hasta llegar al menos al 35% en 2025. Señor secretario, todas estas tareas que la reforma energética ha puesto en manos de la Secretaría de Economía son cruciales para que nuestro sector energético se desarrolle de manera competitiva y para garantizar la vinculación de la industria nacional con el crecimiento de este nuevo sector. Asimismo, esperamos buenas noticias en el caso de la defensa por la injusta imposición de cuotas compensatorias a la entrada del azúcar mexicana a Estados Unidos. Y finalmente, expresamos lo mismo para el caso de la reparación de los daños causados por el derrame en Sonora. Todos estos son temas de gran interés para los mexicanos, donde su Secretaría tiene un papel protagónico que sabemos desempeñará en beneficio de todo México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, hasta por 7 minutos. Gracias, presidente. Doctor Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, bienvenido a esta comisión. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenos días. En el gobierno de Peña Nieto, el país lleva 2 años sin pies ni cabeza en materia económica, acompañado del continuo aumento de la inseguridad, impunidad, corrupción, acompañado por la carente política de generación de empleos, el precario crecimiento del salario mínimo, el cual solo ha aumentado 5 pesos en lo que va de esta gestión, ubicando a México junto con Haití dentro de los peores salarios de la OCDE. La caída de los indicadores económicos, el aumento de la deuda pública, el aumento desmedido de la canasta básica y un largo etcétera, etcétera. Ahora tenemos peores indicadores en inflación, en inversión, competitividad, valor agregado de las exportaciones,
protección de los consumidores, bienestar de la ciudadanía en general. No vemos, señor secretario, cómo esta administración puede resolverlos si no se aplican políticas públicas que fomenten la inversión y el empleo. Me refiero en particular al raquítico crecimiento económico, que en promedio ha sido del 1.4% en lo que va de esta administración. Esperamos por el bien del país que sus expectativas de crecimiento para el segundo semestre de este año ahora sí sean atinadas. Ya llevamos 2 años en el que nomás no le atinan. Recordemos que cuando usted fue diputado federal, fue un fuerte crítico del crecimiento económico del sexenio anterior, que a diferencia de este, tuvo que enfrentar una crisis económica internacional sin precedente. Y a pesar de ello, en los últimos 3 años de la administración del presidente Calderón, la economía mexicana presentó trazas de crecimiento del 4.3% en promedio anual. Ahora la economía, bajo su responsabilidad y sin crisis económicas internacionales, quizá un pequeño resfrío allá hace un año, apenas ha crecido a un pobre y mediocre 1.4% en promedio. Señor secretario, ¿qué tiene usted que decirnos al respecto? No entendemos por qué en esta administración se perdió la tendencia positiva en el crecimiento económico. Bueno, perdón, ya lo hemos mencionado muchas veces. No hay una política de fomento de inversión y empleo cuando se castiga la iniciativa empresarial, productiva del país con altos impuestos. Y señor secretario, usted sabe que la creciente dieta y cuota que cobra Hacienda en detrimento de la economía nacional está causando esta situación. ¿Cómo le explica a la población que desde la llegada de esta administración el país se encuentra estancado? ¿Cómo le explica a la ciudadanía que la generación del empleo formal continúa siendo alarmante y es una de las asignaturas pendientes del sexenio? Actualmente solo se crean 33,000 fuentes de trabajo por mes durante este sexenio, cuando la demanda de empleo es de más de 100,000. México se encuentra muy lejos de generar los empleos que se necesitan para emplear a la población joven que se va incorporando a la fuerza de trabajo, lo que está fomentando que crezca aún más el sector informal de la economía, y esto es responsabilidad de usted. Dentro del análisis del segundo informe de gobierno, hemos buscado si se encuentra una explicación a la caída de México en 8 posiciones en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. México descendió prácticamente en todos los indicadores, situándose ahora en la posición 61 de 144 países. Al inicio de esta administración se presentó como la estrategia estelar en materia económica el famoso Instituto Nacional del Emprendedor, el cual fungiría como eje rector de la política nacional en apoyo a los emprendedores y a las MIPYMES. Por desgracia, se ha evidenciado la poca eficacia y transparencia del mismo, además de contar con criterios de calificación de los proyectos que dejan mucho que desear. Creemos que los evaluadores responsables de calificar los proyectos, además de su falta de destreza, han sido seleccionados y contratados de una manera poco transparente. Ello nos hace sospechar que son operadores políticos del PRI, por desgracia. Podemos afirmar que el INADEM tiene una fuerte carga burocrática, sus procedimientos son a todas luces ineficientes e inoperantes. Los proyectos tardan hasta 6 meses en aprobarse, lo que ha provocado serios prejuicios. Es verdaderamente ridículo que en cada convocatoria se presenten alrededor de 1,100 proyectos y solo se aprueban aproximadamente 30 o menos, dejando fuera proyectos calificados con más de 90 puntos sin dar razones claras de su rechazo. En cuanto al sector informal, es importante, señor secretario, que nos explique a este poder de la Unión la estrategia del programa Crezcamos Juntos, que hace poco presentó el presidente con bombo y platillo y que supuestamente tiene como objetivo incorporar al mercado formal 28.6 millones de mexicanos para que tengan acceso a apoyos del INADEM por 4,000 pesos, dizque para mejorar el equipamiento de negocios que se incorporen al sector formal. Don Ildefonso, francamente, ¿cree usted como experto en fomento económico, que me consta que lo es, que con 4,000 pesos realmente se puede ayudar de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de un negocio?
¿Nos podría decir la razón de por qué a sectores como el de la agricultura se le asignaron 68,000 millones de pesos, representando este sector el 4% del PIB, cuando a las MIPYMES se le asignan 9,900 millones y este representa el 50% del PIB? ¿Por qué, señor secretario, no se apoya a las MIPYMES? En relación con las preguntas mineras, creo que mi compañera del PRI hizo un puntual desarrollo de las mismas. Nomás quisiera yo aclarar que los 2,000 millones de pesos a los que usted hizo referencia los aportó Grupo México, no el Erario Federal. Por último, ante el complejo entramado fiscal que se ha impuesto a la industria IMEX, que ha mandado al traste a este delicado sistema de fomento a las exportaciones que se ha tejido detenidamente durante 40 años, y aquí tenemos a uno de los artífices principales de este tejido tan fino, que son la principal fuente de divisas de nuestro país. ¿Qué ha hecho, señor secretario, para informar a Hacienda de la amenaza inminente a la competitividad de estas empresas ante un falso prurito de control que aduce el secretario Videgaray y el aumento exponencial de los impuestos que pagan? Termino, señor presidente. Señor secretario, con todo respeto, yo sé que usted sabe de fomento económico. Entonces, ¿por qué no ejerce sus amplios conocimientos para impulsar una política económica efectiva y no continuar obedeciendo instrucciones de arriba que nos han llevado a un rotundo fracaso económico que afecta a todos los mexicanos? Por lo que le quiero hacer, si me lo permite, una última pregunta. Con estos resultados que ha dejado su gestión, ¿realmente considera viable, correcto y oportuno abandonar el barco y renunciar a su cargo para ser el candidato oficial a la gubernatura de Nuevo León? Para terminar, manifestamos que en Acción Nacional hacemos una afirmación que es el momento de hacer una verdadera política de fomento a las inversiones productivas para generar los empleos que la población demanda, para fortalecer nuestra competitividad exportadora y el mercado interno a través del desarrollo y crecimiento de las empresas, para que exista una verdadera y efectiva política de desarrollo económico. Solo así es como podremos crecer y garantizar el bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Augusto Morales. Hasta por 7 minutos, por favor. Con su venia, diputado presidente, señor secretario Ildefonso Guajardo, sea usted bienvenido a esta soberanía. El grupo parlamentario del PRD le da la bienvenida. Dice un teólogo contemporáneo: la crisis económica, social y el consiguiente aumento de la pobreza tienen sus causas políticas inspiradas en el neoliberalismo, que considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la desigualdad de las personas y los pueblos. Esta frase le viene como anillo al dedo a la economía de nuestro país. En el Partido de la Revolución Democrática somos una oposición responsable. En materia fiscal le hemos apostado a los acuerdos, siempre pensando en el bienestar general del país. Por ello, acompañamos la autorización de ingresos adicionales por 250,000 millones de pesos por concepto de deuda, y por medio de la reforma fiscal se han logrado recursos adicionales por más de 350,000 millones. En suma, este Congreso le otorgó al Ejecutivo Federal ingresos adicionales por más de 550,000 millones de pesos. Señor secretario, ¿dónde está el gasto público? ¿Dónde está el crecimiento económico? La verdad, entonces, es que son ineficientes en el manejo de la economía. No es que les falte dinero, el subejercicio es enorme, la ineficiencia para gastar es abrumadora. El gobierno federal ante esta situación se ha mostrado obeso, ineficaz y caro. Ni siquiera han sido capaces de ocupar el gasto público como detonante de la actividad económica en un momento que tanto lo necesita nuestro país. Con más temor que mesura, ahora secretarios del gobierno federal dicen que las reformas estructurales aprobadas por este Congreso
principalmente la energética, se sentirán solo en el mediano plazo y que empezarán a tener crecimiento sostenido en nuestro país entre el 5 y el 6% solo hasta el final del presente sexenio. Es decir, nada de lo que prometió Enrique Peña Nieto en materia de crecimiento económico, primero como candidato a la presidencia de la República, después como presidente, se va a cumplir. Esa promesa de campaña de crecer por lo menos 3 veces lo que se ha crecido en los últimos 10 años, que equivaldría a un crecimiento promedio anual de 6%, como lo plasmó en su libro México, la gran esperanza, no va a suceder. Si sumamos el crecimiento del PIB de su primer año de gobierno con la proyección actual, el promedio del crecimiento no será mayor al 1.9%, el cual incluso es menor al promedio registrado en los últimos 30 años en nuestro país. Uno de los aspectos a los que se les tendría que poner mayor énfasis en su propuesta económica y que parece pasarles de noche es el combate a la corrupción, hecho que ha provocado que México deje de recibir hasta 20% de inversiones extranjeras, de acuerdo con reportes del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, flagelo que además le cuesta al país entre 5 y 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, según cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Pero la corrupción en este gobierno parece ser inatacable. No se ha querido avanzar en otros compromisos de campaña de Enrique Peña Nieto, como es la Fiscalía Anticorrupción y la lucha frontal contra la corrupción. En esta administración es prácticamente inexistente. Tal vez eso sea porque el titular del Ejecutivo lo considera un problema cultural del pueblo mexicano. Señor secretario, ¿puede la economía mexicana crecer sobre la base de salarios mínimos tan castigados? ¿No sería que la economía no crece porque el nivel de ingresos de los trabajadores es muy bajo? La salida del estancamiento económico de nuestro país requiere de una serie de medidas que no pueden prescindir del incremento de los salarios. El aumento del salario real redistribuye el ingreso e incrementa la demanda de bienes y servicios, lo cual inevitablemente fortalece el mercado interno. El costo social y económico de utilizar el salario mínimo como un instrumento macroeconómico para contener la inflación y aumentar la competitividad es enorme en todos sus aspectos. Genera grandes desigualdades, pobreza, polarización y marginalidad. En el Partido de la Revolución Democrática creemos que este es el momento propicio para avanzar en la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera, de aumentar el salario mínimo, comenzando por su desvinculación con medidas económicas. El salario mínimo en México no es un precio de mercado, sino un derecho constitucional. Así que vivimos una situación de inconstitucionalidad que afecta a más de la mitad de los mexicanos que no pueden adquirir la canasta básica con su salario. En contraposición con las perspectivas que señalan que los aumentos significativos del salario mínimo provocan desempleo o mayor informalidad, el caso uruguayo da muestra de que el incremento salarial aumenta el número de afiliados al sistema de seguridad social, como se registró en el caso uruguayo, el crecimiento del 57 al 60% en el periodo que va del 2004 al 2010. Es decir, esto, señor secretario, también es una medida que se puede utilizar muy bien como combate a la informalidad económica. La recuperación del poder adquisitivo del salario tiene que ser gradual e incluir medidas de corto, mediano y largo plazo. Un cambio en el salario mínimo no necesariamente implica cambios en los precios finales de los productos. El aumento en el salario mínimo en la zona B en el año 2012 mostró que no tuvo efectos significativos en el incremento de los precios finales. Los datos existentes demuestran que el salario mínimo en México no solo está muy lejos del nivel que mandata la Constitución de la República, sino que además está por debajo de la línea de pobreza alimentaria. La recuperación de los salarios mínimos deberá ser una política de Estado que exprese un arreglo nuevo entre las variables de la economía, pero sobre todo se debe de construir como un mensaje de equidad y justicia para nuestro pueblo. Por otro lado, hace ya más de 4 años que tienen parada la ley de salarios máximos, que se estableció en el marco de la reforma al 127 constitucional. Si esa ley se aplicara,
se estima que por lo menos el ahorro por concepto de recortes a los ingresos de la alta burocracia sería equivalente a 40,000 millones de pesos, muchísimo más de los 400 millones que pretenden ahorrar con el recorte de 100 diputados. Hace algunos días, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Consulta Popular, se presentó una solicitud en el Senado con la firma de 47 senadores para someter a consideración de la ciudadanía que el salario del presidente de la República y la alta burocracia se reduzca a la mitad. ¿Qué opina usted de esta consulta popular, señor secretario? En los próximos días, esta propuesta tendrá que ser aprobada o rechazada por el Pleno del Senado de la República. Desde este espacio exhortamos a la Cámara Alta a votar en favor y le pedimos al PRI que apruebe esta consulta que va a aportar por conceptos de ahorro en el pago de megasalarios a altos funcionarios del gobierno federal y organismos autónomos, por lo menos 100 veces más de lo que ustedes pretenden ahorrar con la reducción de 100 diputados. Dijo el padre del liberalismo económico, Adam Smith, no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.